Crecimiento bacteriano. Es un sistema biológico que se define como el aumento ordenado de las estructuras y los constituyentes celulares de un organismo. Según ello, los aumentos de la masa celular producido por acumulación de productos de reserva no constituyen crecimiento. Por lo tanto, se puede considerar como crecimiento al incremento de células individuales por un lado, y por otro lado se puede considerar al crecimiento de número de células individuales como el aumento del tamaño y peso de las células que precede a la división celular. Las bacterias se dividen por fisión binaria a través de una célula madre que al alcanzar determinado volumen se divide dando dos células hijas. Este proceso de fisión binaria consiste en la autoduplicación del material hereditario seguido de la repartición en las dos células hijas, las que se separan por estrangulamiento de la membrana celular y formación de la pared celular. Dentro de las diferentes aplicaciones que se le puede dar a las ecuaciones diferenciales, podemos observar las que nos facilitan determinar el crecimiento de un cultivo bacteriano y para demostrarlo tenemos. Un cultivo tiene una cantidad inicial en el subcero de bacterias, cuando el tiempo es de 1 hora. La cantidad de medida de bacterias es de 3 medios n sub 0. Si la razón de reproducción es proporcional a la cantidad de bacterias presentes, calculemos el tiempo necesario para triplicar la cantidad inicial de los microorganismos. Se resuelve la ecuación diferencial de este modo. Luego, definimos la condición empírica. Realizamos una separación de variables y después de esto procedemos a integrar. Para establecer el momento en el que se triplica la cantidad de bacterias, despejamos el tiempo de la siguiente ecuación. En este ejemplo, observamos que la cantidad real n sub 0 de bacterias presentes en el momento de tiempo 0 no influyó para la definición del tiempo necesario para que el cultivo se triplicara. El tiempo requerido para aumentar una población inicial de 100 a 1.000.000 de bacterias siempre es alrededor de 2,71 horas. Observando el gráfico de la función exponencial, se ve que la misma crece al aumentar el tiempo cuando el k es menor a 0 y decrece al aumentar el tiempo cuando k es mayor a 0. Por esta razón, los problemas de crecimiento de poblaciones se caracterizan por considerar un valor positivo de la constante, mientras que cuando interviene el decrecimiento se tiene un valor negativo de k. En el contexto antes referido se llama modelo de Malthus o modelos malthusianos a todos aquellos en los que se considera que los nacimientos y las muertes son proporcionales a la población, con A y B constantes evidentemente positivas, mientras que no existan migraciones. Si se dispone como dato añadido que la población en el instante inicial n sub t es igual a n sub 0, podemos determinar la solución particular del correspondiente problema de Cauchy. Esta solución presenta un comportamiento cualitativamente muy diferente según sea el signo de la constante de proporcionalidad k. De hecho, para k mayor a 0 tenemos una situación de crecimiento exponencial, para k igual a 0 una solución constante y para k menor a 0 una solución decreciente asintóticamente a 0. Debe recordarse que n igual a 0 es una solución estacionaria de la ecuación de Malthus y por tanto, debido al teorema de Picard, ninguna otra solución de la ecuación puede atravesar el eje de abscisas. Efecto de los factores ambientales sobre el crecimiento. No todos los microorganismos responden de la misma manera a los factores ambientales. Para unos pueden ser beneficiosos, para otros es perjudicial. Temperatura es de los factores que influyen en el crecimiento de los microorganismos. Al aumentar la temperatura, aumenta la velocidad de las reacciones enzimáticas hasta una cierta temperatura, a las cuales las proteínas, DNA y otras macromoléculas son sensibles y se desnaturalizan. Cada microorganismo tiene la temperatura mínima, óptima y máxima de crecimiento. La temperatura óptima está más cerca de la temperatura máxima de la mínima. pH. Debido a que los microorganismos cambian el pH del medio. Cuando crecen se debe añadir un tampón en el medio para mantener el pH constante. Estos tampones funcionan en un rango de pH, por lo que se debe utilizar diferentes tampones dependiendo del pH que se quiera en el medio. Para pH neutro se utiliza el tampón fosfato. Los ambientes naturales tienen un rango de pH que oscila entre 5 y 9. Los microorganismos que crecen a pHs inferiores a 5 se denominan acidófilos y los microorganismos que crecen a pH superiores a 9 se denominan alcalinófilos. Agua. No todos los organismos requieren H2O para vivir. Las sustancias absorben en mayor o menor medida las moléculas de H2O que están disponibles para los organismos. Esta disponibilidad de H2O es la que se llama potencial de agua, cuyos valores van de 0 a 1.